Una de las principales diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota es la presencia en la célula eucariota de estructuras rodeadas por membranas, que funcionan como pequeñas fábricas que cumplen funciones específicas. El núcleo es uno de esos compartimentos que funcionan como centro de control de la célula eucariota. En él se encuentra almacenado el material genético. Su tamaño y ubicación varía dependiendo de la actividad celular y del tipo de célula. Aunque la mayor parte de las células tienen un único núcleo, algunos tipos celulares carecen de él, como es el caso de los glóbulos rojos en proceso de maduración. Otros tipos de células presentan múltiples núcleos, como la de la célula del músculo esquelético humano. Al igual que toda estructura celular, el núcleo contiene agua en su interior y una serie de moléculas orgánicas tales como proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. El ADN es una macromolécula que se encuentra en los cromosomas. Posee la información necesaria para que un nuevo individuo se genere. Puede llevar a cabo sus funciones y se adapte a su entorno. La mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular. Se organiza en forma de cromosomas y cada especie se caracteriza por tener un número específico de cromosomas en sus células somáticas, es decir, en aquellas que forman el cuerpo, y que se reproducen por el mecanismo conocido como mitosis. La reproducción asexual. En la reproducción asexual, un solo organismo da origen a otros seres genéticamente idénticos al progenitor mediante divisiones por mitosis. La mitosis es el proceso en el cual se divide los núcleos de las células y se duplica su material genético creando un nuevo organismo. Es por ello que se considera a la mitosis la base de la reproducción asexual. La reproducción asexual se caracteriza por no necesitar de células especializadas para crear organismos genéticamente idénticos y es un mecanismo rápido y simple. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres casos de reproducción asexual: la bipartición, la gemación y la esporulación. En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo, que involucra a dos individuos de la misma especie, pero de distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque implica la combinación de material genético de ambos progenitores para formar uno nuevo. La reproducción sexual es característica de los organismos eucariotas, o sea, de aquellos cuyas células poseen núcleo bien definido, y sobre todo de los pluricelulares. Los seres vivos crecen y se reproducen porque sus células se multiplican. Estas células tienen su propio ciclo vital conocido como ciclo celular. Durante una de las etapas de este proceso, denominado división celular, se originan dos células hijas. Cada una recibe una copia del genoma, es decir, de la totalidad de la información genética de su especie. A diferencia de las células eucariotas, en las procariotas no existe un núcleo celular que contenga el genoma, por lo que la división celular es mucho más sencilla. En las células eucariotas hay dos tipos de división celular: la mitosis y la meiosis. El cuerpo crece porque las células somáticas, que son las células que constituyen al organismo, se dividen por mitosis, exceptuando las células sexuales. Las células resultantes de la mitosis son dos células iguales con toda la cantidad del complemento genético y se les llama células diploides. En un adulto, la mitosis hace posible la regeneración de las células muertas. Por meiosis, se dividen las células germinales o células madres de los espermatozoides, que se encuentran en los testículos, y las células germinales o madres de los óvulos, que se encuentran en los ovarios.
Las células hijas o resultantes de la meiosis son células haploides, es decir, que solamente tienen la mitad del complemento o número de cromosomas de la especie. Se reduce a la mitad el número de cromosomas. Las células somáticas presentan el conjunto de cromosomas completo. En otras palabras, dos juegos de cromosomas heredados, uno por cada progenitor, por lo que reciben el nombre de diploides o 2N. Es decir, van a tener, en el caso del humano, 46 cromosomas, que corresponde al número de cromosomas de la especie humana. En cambio, las células sexuales o gametos se producen mediante un proceso conocido como meiosis. Tienen un solo juego de cromosomas y son llamadas haploides. En el caso de los humanos, solamente las células sexuales van a contener 23 cromosomas, que corresponde a la mitad de la cantidad de cromosomas de la especie humana. Vamos a conocer algunos conceptos importantes para el estudio de la meiosis y la mitosis. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el interior de la célula, específicamente en el núcleo, y contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestra célula está formada por una molécula de ADN asociada a ARN y proteínas. Su función principal es preservar y organizar el material hereditario. La forma de X con que solemos asociar a los cromosomas se manifiesta únicamente durante un corto periodo de la división celular. La mayor parte del tiempo los cromosomas están desplegados, es decir, formando una estructura desplegada de ADN. Cada una de las mitades del cromosoma se le conoce como cromátida. A la parte estrecha se le conoce como centrómero. Cuando hablamos de cariotipo humano, nos referimos al número total de cromosomas de una especie que se obtienen ordenándolos en función al tamaño. Los procesos de división celular son dos: la mitosis y la meiosis. La mitosis es el proceso mediante el cual una célula somática diploide se divide en dos células somáticas diploides iguales a la original. La meiosis es el proceso mediante el cual una célula diploide se divide originando cuatro células haploides o sexuales, es decir, que solamente tienen la mitad del complemento cromosómico de la especie. El ciclo celular en células eucariotas se divide en dos fases principales: la interfase y la fase M o de división celular. La interfase, esta que observamos aquí, es la etapa en la que la célula se nutre, crece y realiza sus funciones. Y la división celular, todo esto que observamos aquí, es el proceso en el cual la célula da origen a células hijas. La mitosis es un proceso continuo que consiste en la división del núcleo celular. Este proceso ocurre mediante una serie de mecanismos especializados que tienen lugar en la célula y que finalizan con la formación de dos células hijas genéticamente iguales. Aquí las observamos, genéticamente iguales. Con el fin de facilitar su estudio, los biólogos han dividido la mitosis en cuatro etapas: profase, metafase, anafase, la telofase y por último vamos a encontrar a la citocinesis. Este tipo de división ocurre en células somáticas y es fundamental para la proliferación celular, que tiene lugar durante el desarrollo embrionario, el crecimiento y la mantención de los tejidos.